durante el alto a semáforos, a plena luz del día, en motocicleta, a pie, con cómplices y hasta sin ellos, pero en todos los casos en cuestión de segundos. Así asaltan automovilistas en la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia capitalina, durante los primeros 5 meses del año, los robos a conductores de vehículos con violencia incrementaron 39% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es por esto que en redes sociales se viralizan cada vez más videos que captan este delito en las calles, no solo de nuestra ciudad, sino de varios puntos en nuestro país, como en Puebla, en donde con mayor frecuencia ocurren asaltos a mano armada en las zonas de pago, en estacionamientos de plazas comerciales. Lamentablemente, las víctimas ya no son solo automovilistas, también motociclistas están en la mira de los amantes de lo ajeno. Aunque al parecer los presuntos asaltantes actúan solos, en ambos casos se puede ver un auto blanco que casualmente llega justo en el momento del atraco y se pone detrás del vehículo de las víctimas para, tal vez, impedir que hagan algún tipo de maniobra para escapar. Ante la inacción de las autoridades, los ciudadanos han optado por protegerse a sí mismos y tomar justicia por su propia mano, como el caso del presunto delincuente que terminó muerto luego de intentar robarle la camioneta a un hombre que estaba armado en las calles de la colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene identificados más de 20 puntos en los que se cometen asaltos de este tipo, por lo menos en la Ciudad de México. Sin embargo, la vigilancia sigue sin aparecer, dejando así la posibilidad de que este delito se siga esparciendo por las calles de nuestra ciudad e incluso de todo el país. Cintia Carranza, 21 Noticias.